Buenos días, estimados estudiantes. Tomen asiento y prepárense porque hoy iniciamos quizás la unidad más sombría pero jurídicamente crítica de todo su proceso de formación como tecnólogos en emergencias médicas. Bienvenidos a la unidad 4 de nuestra cátedra de legislación, donde abordaremos los protocolos legales de manejo post-mortem. Sé que cuando decidieron estudiar esta carrera, su mente estaba enfocada en la vida, en la adrenalina de salvar, en el sonido de la sirena abriendo paso en la avenida Simón Bolívar para llegar a tiempo y rescatar a una víctima. Nadie entra a esta profesión pensando en la muerte, pero la realidad operativa, esa que golpea duro en el asfalto, dicta que una proporción significativa de sus intervenciones no terminará con un paciente agradecido dándoles la mano, sino con un cuerpo inerte ante el cual ustedes tendrán que tomar decisiones legales inmediatas. Hoy vamos a aprender qué hacer cuando la biología se detiene y empieza el reinado del derecho penal, porque en el Ecuador el desconocimiento de los protocolos legales de manejo post-mortem no exime de responsabilidad y la ignorancia en esta materia puede precipitarlos a situaciones de grave responsabilidad legal que oscilan desde sanciones administrativas por mala gestión sanitaria hasta procesos penales por alteración de la escena del crimen o violación de la cadena de custodia. Para comprender la aplicación de la ley en este contexto, primero debemos establecer el hecho generador de la norma que es la muerte misma, y en el contexto prehospitalario ecuatoriano, la definición de muerte no es meramente un concepto filosófico o religioso, sino un diagnóstico clínico que desencadena consecuencias jurídicas inmediatas y definitivas. Ustedes deben entender que la transición de paciente a cadáver marca el fin de su autoridad clínica para iniciar maniobras de soporte vital y el inicio de la autoridad legal de la Fiscalía General del Estado o del Sistema Nacional de Salud, dependiendo de la causa del deceso. La normativa ecuatoriana, alineada con estándares internacionales, reconoce la muerte como el cese irreversible de las funciones vitales, cardiorrespiratorias y encefálicas. Pero ojo, porque ustedes en la ambulancia no tienen un electroencefalograma ni pueden hacer pruebas de flujo sanguíneo cerebral en la vereda, por lo que su diagnóstico se basará predominantemente en criterios cardiorrespiratorios y, lo más importante, para su seguridad jurídica, en los signos tanatológicos de certeza. El reglamento para el manejo de cadáveres define al cadáver como el cuerpo humano en el que se ha comprobado la inexistencia de signos vitales. Una definición que parece simple, pero que encierra la inmensa responsabilidad de diferenciar entre un estado de muerte aparente, como podría ocurrir en una hipotermia profunda en el Cayambe, o una intoxicación por depresores, y la muerte real. Quiero que se graben esto a fuego. El tecnólogo en emergencias médicas debe dominar la identificación de los fenómenos cadavéricos, no para jugar a ser médico legista y decir a qué hora murió la persona, porque el cronotanato diagnóstico es competencia exclusiva de los peritos forenses, sino como un criterio legal taxativo para no iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. La presencia de estos signos transforma automáticamente la escena de una emergencia médica, donde su prioridad es la vida, a una escena de levantamiento de cadáver, donde su prioridad es la ley. Hablemos de estos fenómenos y su valor jurídico. Primero tenemos el algor mortis o enfriamiento, que es la pérdida progresiva de temperatura, pero cuidado, porque este tiene un valor legal bajo para ustedes. Por sí solo no justifica el no inicio de RCP, especialmente en casos de ahogamiento o hipotermia ambiental, donde el frío puede ser neuroprotector y el paciente podría ser reanimado. Luego tenemos el livor mortis o las livideces, que aparecen entre 2 a 4 horas post-mortem por la acumulación de sangre en las zonas declives. Este signo tiene un valor legal alto porque no solo indica que la sangre ya no circula, sino que revela si el cuerpo fue movido. Y si ustedes llegan a una escena y encuentran livideces en la espalda de un paciente que está boca abajo, pueden deducir inmediatamente que la escena fue alterada antes de su llegada, lo cual es un dato vital para la policía. Pero el signo rey, el criterio de certeza por excelencia, es el rigor mortis o rigidez cadavérica, ese endurecimiento muscular que inicia en los músculos pequeños de la cara y desciende. La presencia de rigidez generalizada o parcial
es una contraindicación absoluta para iniciar RCP. Y escúchenme bien, intentar vencer la rigidez a la fuerza para intubar o comprimir el tórax constituye un daño al cadáver y una falta de pericia técnica grave que puede ser sancionada. Finalmente, tenemos la putrefacción con su mancha verde abdominal y distensión gaseosa, que es un criterio absoluto de no intervención por riesgo biológico inminente, donde ustedes no deben manipular el cuerpo salvo para verificar la ausencia de vida si la situación es confusa, minimizando siempre su exposición. La decisión de no reanimar o de suspender la reanimación es el acto de mayor peso legal que ustedes realizarán. Si se equivocan por defecto y no reaniman a un vivo, cometen homicidio culposo por mala práctica profesional según el artículo 146 del COIP, pero si se equivocan por exceso y reaniman a un cadáver con signos de certeza, alteran la escena del crimen y vulneran la dignidad del cadáver. El Ministerio de Salud Pública y las guías internacionales son claros al establecer que no se debe iniciar RCP cuando existen signos evidentes de muerte como la rigidez, livideces, decapitación, hemicorporectomía o carbonización, o cuando la seguridad del equipo está comprometida. Ahora bien, suspender maniobras una vez iniciadas es distinto. A diferencia del no inicio, suspender una reanimación ya iniciada requiere, en muchos protocolos locales, la autorización de un médico regulador a través de la radio o telefonía, y ustedes deben documentar en el formulario 002 la hora exacta de la consulta, el nombre del médico que autoriza el cese y el ritmo final registrado, porque esa es su defensa legal. Una vez que hemos diagnosticado la muerte, entramos de lleno en el marco jurídico ecuatoriano, específicamente en el análisis de la normativa penal, porque cuando la muerte es violenta, accidental o sospechosa de criminalidad, el cuerpo deja de ser un asunto sanitario para convertirse en el centro de una investigación penal y ustedes interactúan directamente con el sistema de justicia. Aquí es donde entra el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal sobre la cadena de custodia, que es sin duda el concepto legal más crítico para el personal de primera respuesta. El COIP define la cadena de custodia como el conjunto de procedimientos para garantizar la autenticidad e integridad de las pruebas, y para ustedes esto significa que el cadáver es evidencia. En una muerte violenta, el cuerpo contiene la evidencia primaria como balas, heridas o ADN del agresor, y cualquier alteración realizada por el paramédico, como cortar la ropa por donde entró la bala, lavar las manos del occiso para poner una vía o limpiar sangre de la escena, constituye una ruptura de la cadena de custodia. Si ustedes llegan a la escena, manipulan al paciente en un intento de reanimación y luego declaran la muerte, se convierten automáticamente en un eslabón de esa cadena y están obligados legalmente a informar a la fiscalía o policía qué tocaron, cómo estaba el cuerpo originalmente y qué cambios introdujeron, información que debe constar en el formulario 002 y ser transmitida verbalmente. También deben tener presente el artículo 448 del COIP, que establece que la Fiscalía dirige el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que implica que la potestad del levantamiento del cadáver es exclusiva de la Fiscalía y su personal delegado, como la DINASED o Criminalística. La consecuencia legal de esto es que ningún paramédico, médico de ambulancia o personal de rescate tiene la autoridad legal para ordenar o ejecutar el levantamiento de un cadáver, hacerlo o mover el cuerpo fuera de la escena sin orden fiscal, salvo riesgo inminente de desastre que destruya el cuerpo, puede interpretarse como fraude procesal o alteración de evidencias, tipificado en el artículo 292 del COIP. Además, el artículo 527 sobre la flagrancia nos recuerda que ustedes suelen ser testigos de la flagrancia al llegar mientras el agresor aún está cerca o la víctima acaba de ser herida, por lo que tienen un deber de colaboración para preservar la escena hasta la llegada de la policía. Por otro lado, la Ley Orgánica de Salud regula el manejo sanitario, estableciendo en sus artículos 87 y 90 que la Autoridad Sanitaria Nacional regula el transporte de cadáveres, y aquí surge un punto de conflicto frecuente: la prohibición de transporte en ambulancia.
Una ambulancia es un vehículo de soporte vital para vivos, no un vehículo fúnebre. Si un paciente fallece en el domicilio y no es un caso médico legal, la familia debe contratar servicios exequiales, porque usar la ambulancia para llevar el cuerpo a la morgue contraviene la habilitación del vehículo y lo expone a contaminación por fluidos cadavéricos no contemplada en los protocolos estándar. También está el tema de los cadáveres no identificados o NN, regulado en el artículo 89 de la LOS. En el ámbito prehospitalario es común atender a personas indigentes sin documentos, y si fallecen, el tecnólogo debe asegurarse de que la entrega a la policía incluya la mención explícita de no identificado, pues la ley prohíbe su inhumación sin antes haber extraído muestras para perfil genético, y ustedes juegan un rol vital al no asumir identidades basadas en apodos o testimonios no verificados. En resumen de esta primera parte, compañeros, el manejo post-mortem no es solo cerrar los ojos del paciente y cubrirlo con una sábana. Es un procedimiento legal estricto donde ustedes actúan como garantes de la ley. Deben saber diferenciar clínicamente la vida de la muerte, conocer los signos que les impiden actuar y respetar la jurisdicción de la Fiscalía sobre el cuerpo del delito. Cada vez que deciden no iniciar RCP por rigidez cadavérica, están tomando una decisión jurídica amparada en la norma técnica. Cada vez que protegen las manos de un suicida con bolsas de papel para preservar residuos de disparo, están actuando como auxiliares de la justicia. No subestimen el poder de la ley en la calle, porque un error aquí, una manipulación indebida o un traslado no autorizado puede costarles su carrera y su libertad. En la siguiente hora profundizaremos en los protocolos operativos específicos para cada escenario de muerte, desde la violencia criminal hasta la muerte natural en casa, y aprenderemos a llenar el formulario 002 con la precisión de un auditor forense para blindar su actuación. Tómense un descanso, procesen esta información y volvemos para la parte práctica y documental.